El teclado llega en una caja con una pegatina 3D en la parte delantera que muestra el producto. En la esquina superior izquierda está el logotipo de Trust y debajo la identificación de la serie GXT. Al lado hay una pegatina que indica el tipo de teclado. En mi caso es un teclado español. A la derecha, en la esquina superior, hay información sobre el tipo de retroiluminación. Debajo, el fabricante ha colocado información sobre la opción Gaming Mode, con la posibilidad de bloquear el botón de Windows. Debajo de eso, tenemos información de que el teclado está equipado con teclas anti-ghosting. Y como última, que el teclado tiene 12 teclas de función. En la esquina inferior derecha, el fabricante ha incluido información sobre el modelo Azor y el uso al que está destinado, tanto para ordenadores de sobremesa como para portátiles. En los laterales de la caja podemos encontrar información general, así como fotos del propio teclado. En la parte posterior del embalaje, el fabricante ha colocado información en 6 idiomas. La más completa está en inglés. Debajo están los requisitos del sistema y el contenido del embalaje. En el centro, el fabricante ha colocado una fotografía en color del teclado con información sobre el tipo de retroiluminación. En la parte superior derecha hay un código de barras con el número de la compañía. Debajo hay información sobre las 12 teclas de función. Y por último, creo que es importante para los jugadores el anti-ghosting, hasta 8 pulsaciones simultáneas de teclas. El teclado en sí viene en un embalaje estándar. El cable, por otro lado, se colocó dentro de una caja de cartón adicional. Al sacarlo del embalaje, la primera impresión puede considerarse muy agradable. El color negro sólido de las teclas con impresión en blanco. Este contraste es muy bueno cuando se utiliza el teclado durante el día. Por desgracia, se ve mucho peor cuando está retroiluminado. Las teclas en sí están hechas de plástico normal y por tanto, tras solo una hora de uso, el polvo se pegaba al teclado y quedaban marcas visibles al tocar las teclas. Debajo de las teclas hay una carcasa de plástico semitransparente en tonos oscuros. Cuando la retroiluminación está encendida, las pistas de conexión son visibles en ella. Con esta solución solo tenemos la retroiluminación de las teclas por debajo. La parte central del teclado, donde se encuentran los botones de función y las teclas de flechas, es fundamentalmente diferente de las partes izquierda y derecha. La parte inferior debajo de los botones tiene un panel de aluminio cepillado muy bonito con el logotipo de GXT. No sé si es solo un error de trabajo o simplemente un apego a lo descuidado, pero cuidando detalles como el panel de aluminio, porque el fabricante lo fijó con tornillos feos que no solo no son negros, sino que además sobresalen por encima de la superficie del panel. El uso de un panel de aluminio también significa que tenemos que coger un paño más a menudo, ya que tocar ese panel con los dedos deja marcas inmediatamente. Bueno, a menos que lo usemos con guantes. En el lado derecho hay una sección con LEDs en la parte superior que indican los botones o funciones activos, Numlock, Caps Lock, Scroll Lock y una LED adicional con la palabra mágica Start. Este panel está protegido por una película que protege las superficies de arañazos del revestimiento de plástico tipo espejo. La parte inferior del teclado es de plástico estriado. En los laterales, el fabricante ha colocado grandes almohadillas de goma. Su finalidad es bloquear el teclado para que no se mueva al trabajar sobre una superficie lisa. En la parte superior, Trust ha colocado pies dobles para que podamos ajustar la altura del teclado. Si no utilizamos estos pies cuando está plegado, el teclado descansa sobre las almohadillas de goma. Los pies de plástico ajustables tienen soportes de goma en sus extremos. El teclado está equipado con un cable que termina en un conector USB. El cable de 1,75 metros de longitud está fabricado con tecnología trenzada con una fibra mecánica elástica y duradera. Esto nos garantiza que después de doblarlo varias veces, el cable no se romperá o agrietará como a menudo sucede con el acabado de plástico.
La clavija USB es bastante grande, mide nada menos que 5 centímetros y desde mi punto de vista resulta muy poco práctica. En lugar de utilizar una solución así, el fabricante podría haber ofrecido, por ejemplo, una clavija en un ángulo de 90 grados. Habría sido mucho más práctico. Dentro del embalaje, el fabricante también ha colocado información general y una pegatina. En el primer lugar, ajustemos la altura del teclado. La primera pata más baja eleva la parte trasera del teclado solo 9 milímetros. La segunda eleva ya 17 milímetros. Personalmente, esta es la opción más cómoda para mí. Lamentablemente, el perfil mismo del teclado es muy alto, con 33 milímetros de altura en la parte delantera, lo que será bastante agotador para los jugadores. Escribir durante unos minutos ya causa fatiga en las muñecas. Desafortunadamente, el fabricante utilizó una carcasa sin soporte frontal. Por lo tanto, si decides comprar este teclado, piensa en adquirir uno. Conectar el teclado al ordenador no requiere ningún conocimiento informático. Simplemente conectamos el teclado al puerto USB, seleccionamos el estándar más lento y listo. El teclado no necesita instalar ningún controlador y los controladores los instala Windows automáticamente. Y después de su instalación en el administrador de dispositivos aparecerá como un teclado IT estándar. La retroiluminación es el elemento más importante para mí. El uso de colores oscuros masivos en los botones y letras blancas es claramente visible durante el día. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando encendemos la retroiluminación. Es más puntual, que continúa y es muy visible. Durante el día proporciona un ambiente agradable. Sin embargo, es diferente si no tenemos una iluminación sólida. La iluminación del teclado es bastante desafortunada y en una habitación oscura los botones parecen fusionarse. Olvídate de ver las letras en los botones. La retroiluminación del teclado en general es pobre, más estética. En mi opinión, tiene un toque más circense. La falta de la opción de configurar un solo color no me convence mucho. Los colores pastel y apagados no tienen nada que ver con los juegos. En total, solo tenemos 3 opciones estables de iluminación. La primera va desde un color azul sólido hasta verde, amarillo puntual, naranja y finalmente rojo. La segunda opción son colores intensos que van desde verde, rojo, violeta puntual hasta azul. Y la tercera son los tonos más brillantes que van desde azul claro, amarillo hasta violeta claro. Definitivamente no es una configuración para juegos en mi opinión. Por supuesto, también tenemos la opción de desactivar toda la retroiluminación. El fabricante nos da la posibilidad de ajustar la intensidad de la retroiluminación en 3 pasos. Para hacerlo, debemos usar la combinación de teclas FN más RPAC para aumentar, FN más AVPAC para disminuir. La última opción de iluminación es Wave. Es una animación simple y fluida que ejecuta todas las secuencias de iluminación fija. Para activarla, presionamos FN más iluminación, el botón al lado FN. Aquí no podemos ajustar la intensidad de la iluminación, pero podemos ajustar la velocidad. Para aumentar la velocidad de la animación, presionamos la combinación de teclas FN más. Para disminuir la velocidad, presionamos FN más. Solo podemos elegir entre 3 ajustes: lento, medio y rápido. Trustasor es un teclado de tamaño completo que contiene 104 teclas estándar y una tecla de función. En total son 105 teclas. Las teclas estándar tienen inscripciones perceptibles al tacto bajo los dedos. Debajo de las teclas hay membranas de goma. Las teclas están montadas en un soporte coherente que está sellado y después de colocar una tecla no hay acceso a la parte electrónica. Es decir, esta construcción previene eficazmente daños en el teclado por derrames desde la parte superior. La carcasa de plástico semitransparente parece resistente a los arañazos.
cuando la iluminación está apagada parece que la carcasa es negra. Sin embargo, el material utilizado para su producción es excepcionalmente susceptible a la grasa. Después de unos pocos movimientos del teclado sobre la mesa, notaremos que todas nuestras huellas quedan en la carcasa. Las teclas están dispuestas en alto. Si antes usabas un teclado con un recorrido bajo como en un portátil, tendrás que acostumbrarte a una acción diferente. Aunque debo decir que funcionan excepcionalmente bien y no requieren una presión especial para que la tecla funcione. Es muy agradable trabajar con este teclado. Las teclas funcionan de manera silenciosa y elástica, no se atascan. Solo la tecla espacio produce un sonido mecánico, pero esto viene dictado por la construcción. El teclado no tiene botones programables en los que se pueda guardar cualquier secuencia, lo que le descualifica parcialmente para juegos. Además de la combinación de teclas previamente mencionada para cambiar y ajustar la iluminación, el teclado nos ofrece algunas otras opciones. Y aquí están. Fn más Windows bloquea la tecla Windows. Fn más W intercambia las teclas WASD con las flechas. Fn más F1 inicia el reproductor predeterminado del sistema. Fn más F2 reduce el nivel de volumen del sistema. Fn más F3 aumenta el nivel de volumen del sistema. Fn más F4 mute desactiva el sonido del sistema. Fn más F5 stop para el reproductor predeterminado. Fn más F6 rebobinado salta a la pista anterior. Fn más F7 play pause. Fn más F8 avanza a la siguiente pista. Fn más F9 inicia el programa de correo electrónico predeterminado. Fn más F10 inicia el navegador web predeterminado. Fn más F11 bloquea todo el teclado. Fn más F12 inicia la calculadora. El fabricante indica que el teclado tiene una función anti-ghosting, hasta 8 pulsaciones de teclas simultáneas. Lo he comprobado y hay que aclarar un detalle. La opción de anti-ghosting se logra de hasta 8 teclas cuando se presionan 4 teclas de letras y 4 numéricas. Después de mis pruebas, el teclado funciona correctamente hasta 5 teclas de letras y 5 teclas numéricas. Pruebas posteriores mostraron que al presionar 10 teclas simultáneamente, la función se activa correctamente. En resumen, con el teclado Trust Azure, primero debemos tener en cuenta que este teclado tiene un precio de tan solo 30 euros. En las ofertas podemos encontrarlo por debajo de esta cantidad. Así que con este precio, el fabricante ha tenido que hacer muchos compromisos. Desde mi punto de vista, preferiría tener una iluminación sólida que una placa de aluminio que no está tan barata. Creo que la primera cosa a tener en cuenta es que este producto ya no tiene nada que ver con la baja calidad que conozco producida bajo la misma marca. El teclado en sí está hecho de bastante buenos materiales y parece ser sólido y duradero por este precio. En este punto tengo una solicitud para ustedes. Si han tenido y utilizado este teclado durante un tiempo prolongado, dejen un comentario sobre su durabilidad, sobre lo que se ha roto o con lo que han tenido problemas. La iluminación y sus limitadas capacidades, especialmente para trabajar en habitaciones oscuras, hacen que este teclado sea adecuado principalmente para la oficina en un lugar bien iluminado. La iluminación utilizada complementará agradablemente el teclado y no cansará los ojos. Si a pesar de todo decides comprarlo para juegos, vale la pena invertir en iluminación adicional. Teniendo en cuenta también la calidad de los plásticos, vale la pena conseguir un paño decente.